Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Santo, Dios queda lejos del mundo, Cristo pertenece al pasado, y el Evangelio son palabras muertas, la Iglesia una organización más, la autoridad una tiranía, la misión es pura propaganda, el culto un simple recuerdo, el obrar cristiano una moral de esclavos. Con el Espíritu Santo Dios late en un mundo que se eleva y gime en la infancia del reino. Cristo ha resucitado y vive hoy. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia, comunión trinitaria. La autoridad es servicio liberador. La misión es permanente Pentecostés. El culto, celebración y anticipo del reino. El obrar humano es una realidad divina. De este modo, nos presentamos desde radiofelatina.net para comenzar a partir de este momento a compartir un nuevo encuentro junto a todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que semanalmente siguen este espacio de reflexión a la luz de la palabra. Esta especie, este intento, este deseo, esta necesidad imperiosa que tenemos los creyentes, los cristianos, aquellos que decidimos seguir libremente a Jesús, aquella necesidad, decíamos, de prepararnos para juntos llegar a la fiesta dominical, sabiendo con qué nos vamos a encontrar en referencia a la fiesta litúrgica. Estamos adentrándonos en el quinto domingo durante el año, 7 de febrero de este año 2021, y la idea es compartir como hacemos semana tras semana desde Radio Fe Latina, con la inestimable e invalorable participación, presencia de Silvia Patricia en la operación técnica, con la generosa y servicial presencia de Miguel Carreras en las reflexiones medidas, profundas, que nos dejan pensando, que nos dejan en condiciones de orar a partir de los textos dominicales, para, según el intento, según la idea de este modesto, de este austero espacio a la luz de la palabra, llegar de la mejor manera predispuestos a lo que tiene que ser, y a pesar de todos los pesares, y acá no nos vamos a detener porque la lista sería demasiado engorrosa, demasiado extensa, de estos pesares y estos penares que nos están envolviendo. Pero precisamente si los pesares y los penares nos están envolviendo, si la tiniebla de la muerte rodea a esta sociedad desde hace un año, llega justo frente a un pueblo que caminaba en las tinieblas y ha visto una gran luz, la luz que trae la palabra. De la palabra se trata este encuentro semanal desde Radio Fe Latina, desde su análisis, desde su reflexión, desde su profundización.
Y en este caso, para este quinto domingo durante el año, la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este quinto domingo durante el año, 7 de febrero de este año 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, profundas y abundantes que estamos esperando y a las cuales nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto reencontrarnos a través de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Todo muy bien. Una vez más, renovamos ese gusto que tenemos, todos aquellos que nos acercamos a la mesa de la palabra de nuestro Dios. Esta palabra que nos edifica, que nos hace crecer, que nos conduce de la tierra al cielo. Esa distancia abismal que hay entre la criatura y Dios. Se ha alejado mucho el hombre del Dios que lo creó. Se ha alejado mucho de la vida. Hay una distancia que le es imposible recorrer en el camino de la vuelta a Dios. Pero alguien ¿El hombre se alejó de Dios o Dios se alejó del hombre? En eso que muchas veces hemos compartido y hemos hablado como inquietud. ¿Y dónde está Dios? Dios me abandonó. Dios no me escucha. He acudido a Él frecuentemente, casi con desesperación, sumido en una angustia que me era difícil de soportar. Y Dios no me respondió. Entonces, la pregunta es, el hombre, los hombres, nosotros, ¿nos hemos alejado de Dios o Dios no nos escucha, Miguel? Y yo diría que nosotros nos hemos alejado. Hemos ¿En qué estado... basas tu respuesta? Mira, hemos transitado un camino que es opuesto al camino que nos conduce a la vida. Decir que nos conduce a la vida, que nos conduce a Dios, a la presencia de Dios, al estar con Dios, y nos hemos quedado en un lugar cada vez más distante porque cada vez transitamos un sendero tan opuesto que la distancia se va acrecentando. Estamos muy lejos de Dios y nos resulta imposible volver. Fíjate vos que estos términos pronunciados de esta manera parecieran ser no tan dramáticos y finalmente tan mortales como en la concretez lo son efectivamente. Porque si decimos nos hemos alejado de Dios, del camino que nos conduce a Dios, también podemos de una manera equivalente decir nos hemos alejado de la vida, estamos transitando
un camino que conduce a la muerte, que es un camino de muerte, y cada vez estamos más lejos de la vida y más cerca de la plenitud de la muerte. Entonces, si no nos saca alguien de este lugar en el que estamos, si no viene alguien a estar en nuestro lugar y con nosotros, pareciera ser que estamos totalmente inhabilitados, imposibilitados para volver a aquel camino que nos conducía a la vida, que era un camino que había trazado el mismo Creador de nosotros. Él mismo nos había indicado ese camino que hemos violado. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro querer hacer nuestra propia voluntad, nos ha alejado de la voluntad, del camino de la vida, de la voluntad y del camino de Dios. Seguramente algún hermano, alguna hermana, algún amigo, alguna amiga oyente que escucha este espacio a la luz de la palabra de Radio Fe Latina, si tuviera la ocasión, la grata ocasión que tenemos nosotros de interrogarte, de interpelarte, seguramente desde donde nos estuviere escuchando, te dirá, pero señor Miguel Carreras, yo hice todo lo que pude y no encontré a Dios, no encontré respuesta en Dios, yo no puedo todo. Y diría bien, y diríamos todos lo mismo en cierto punto de nuestra existencia. Estaba recordando un pasaje muy citable, por otra parte, muy recurrente, al cual nosotros mismos hemos acudido varias veces, Fabián. Fíjate vos, por el profeta Isaías nos dice el Señor: mis caminos no son los caminos de ustedes, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, porque así como los cielos son más altos, más elevados que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. Bueno, parece que pensamos de una manera muy lejana al pensamiento de Dios. Parece que Dios piensa algo y nosotros nos manejamos con un criterio, con ideas, con pensamientos, con conductas que obedecen a la puesta por obra de esos pensamientos muy alejados. Y esta es la distancia que tenemos que evaluar. La distancia... Claro, pero mi pequeñez me imposibilita tener pensamientos elevados. Pero... es la pequeñez humana la que imposibilita, la barrera que no permite tener esos pensamientos elevados, porque claro, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pues, hombre, yo no soy Dios. No, pero sos imagen y semejanza de Dios, y así te hizo Dios, y sos obra de aquel que te hizo, el que hace. Recordad, Fabián, que el domingo anterior estábamos tratando de poner de manifiesto, en orden a una traducción que obedecería al sentido espiritual con que fue escrita precisamente por aquel que pensaba las ideas y el pensamiento de Dios. Vos fíjate que en el Evangelio de San Juan leemos al principio, hablando de principio, en el principio era la palabra. Y en otras versiones leímos en el principio era el verbo. Y verbo es acción, es hacer, es obra. Por eso preferíamos la traducción verbo, hacer. Y es el verbo, es el término que va a utilizar siempre el Señor en su prédica. Vengan y vean, síganme, vayan y hagan. Es una orden que le dice a los demonios cuando los expulsa: cállate, sal fuera. ¿Te das cuenta? Ese verbo, esa palabra en acción se mueve en función de nuestra necesidad. Y esa palabra que estaba con Dios y era Dios, ahora está con nosotros y es en nosotros. Por eso que el que se acercó a nosotros es el que viene del pensamiento más elevado, porque son los pensamientos que instaló en nosotros, pero preferimos por la rebeldía y la desobediencia
seguir criterios personales, influenciados y por espíritus que no son el de Dios. Vos leíste algo muy lindo, muy atractivo, y yo recomendaría, Fabián, que aquellos amables amigos y hermanos que escuchan estas, afortunadamente tengo noticias de que cada vez es mayor el número de aquellos que escuchan este programa, que si pudieran grabarlo y retener esta introducción que hiciste al principio a propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, es Dios que viene a nosotros. Y en esa lectura que vos hiciste bien se decía, ¿qué cosa? Que sin el Espíritu Santo, ¿qué pasa a ser todo este material que nos acoge, en el cual estamos instalados, la iglesia, su enseñanza, sus cultos, todo aquello que tiene que ver con la verdadera adoración a Dios y al sentido de la vida? Como Dios la hace, y solamente Dios la hace, y solamente es en Dios, y nosotros somos finalmente, si realmente volvemos a ese camino que Dios ha trazado, al camino de la vida que Dios establece. El Espíritu Santo está en nosotros, entonces los pensamientos elevados, los nuevos caminos pueden ser transitados, las ideas de Dios se instalan otra vez en nosotros, y el amor que todo lo sintetiza, y este tránsito que hacemos desde ese amor que a Dios pertenece y Dios vuelca plenamente en los suyos, es la posibilidad grande, real, definitiva, de volver otra vez al lugar original, aquel que destinó Dios, para que nosotros permanezcamos en la vida, unidos a Dios y la vida en nosotros. ¿Esto es posible? Sí. ¿Quién lo hace? Lo hace el mismo Dios. ¿Cómo lo hace? Por su palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Acciona. Hagamos lo que Él nos dice. Entonces Dios está con nosotros. Dios viene del cielo a la tierra. Dios recorre la distancia abismal que nos separa para llevarnos de vuelta por el camino que solamente Él conoce al lugar original, que es el de la vida. Claro, pero hay una especie de recurrencia, hay una especie de repetición, de insistencia en la inquietud, Miguel. Mi deseo, nuestro deseo, para dejar de ser autorreferencial, es estar junto a Dios todo cuanto sea posible, ¿sí? Pero mi limitación, mi pecaminosidad tal vez, mi fragilidad, mi debilidad, que por ahí no me permite grandes cosas. Entonces, ¿no habría como una interacción, como un interjuego entre lo que yo puedo hacer, lo que nosotros podemos y queremos hacer, sentir, pensar, idealizar, y lo que Dios y la obra que Dios realiza en nosotros? Porque muchas veces yo me empeño, ¿viste? Cuando éramos chicos y nos costaba tanto aprender las ecuaciones, las sumas, las restas, las diferentes problemáticas matemáticas, o los diferentes tiempos verbales tan lejanos, el pluscuamperfecto, el potencial, el subjuntivo y demás. Y es como que teníamos que tener a alguien que nos condujera, que nos asistiera y que nos ayudara a poder aprender eso. ¿No ocurre en la relación Dios-hombre, hombre-Dios una cosa similar y análoga? Es decir, no es que el hombre necesita de esa comunión y que Dios lo ayude, me ayude, te ayude, nos ayude para poder lograr eso que es tan bello, tan profundo y tan ideal como norte de vida. Digo, porque yo solo no puedo, digamos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, rezamos permanentemente, ¿entendés? Claro, entonces mi barro me hace tambalear, mi barro me hace estar manchado, sucio tal vez, ¿entendés? Entiendo perfectamente, Fabián. Tu barro, si lo dejamos solo, termina en polvo y silencio. Termina la muerte. Claro, vos la decís, muerte, tal cual. Permitime, sí, bien decís vos, Fabián, solos no podemos. Y esta relación con Dios tiene que ser, decimos, un diálogo, una interacción.
pero es una interacción en donde Dios muestra algo que en nosotros no se hace manifiesto hasta que Dios no lo muestra a la luz de la luz, a la luz de la verdad, a la luz que está en Dios, que es Dios y que Dios muestra en nosotros. ¿Qué nos muestra? Que solos no podemos. Lo que vos acabas de decir es desde ya una descripción de nuestra impotencia. No podemos. Estamos en muerte, somos incapaces de evadir esa muerte. Estamos, como quien dice, desde nuestra posibilidad concreta, real, bueno, estamos siendo candidatos a la plenitud, no de la vida, sino de la muerte. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer en nosotros? Y lo hace aquel que hace todo en todos, porque en esta interacción, que debe ser tal, lo que Dios requiere de nosotros no es la parte más pesada. El trabajo lo va a hacer Él. Fíjate vos que es el mejor socio. Alguna vez lo decimos. Es como si vos pusieras un negocio conjunto con un socio y tu socio pone el capital para el negocio, hace todo el trabajo, el negocio sale muy bien y se obtienen pingües ganancias, y cuando llega el momento de repartir las ganancias, tu socio te da todo a vos. ¿Sabés con qué se quiere quedar? Con la felicidad y el éxito de tu parte. Es el éxito de él, de su trabajo, que lo hace Dios en todos nosotros por el amor con que nos ama, y entonces Él pone la vida, trabaja en nosotros para recuperar la vida que hace en Cristo Jesús, y cuando esa vida se pone de manifiesto en la final gloria, que así será conforme a la esperanza que tenemos, conforme a la promesa que nos hace aquel que hace todo en todos, y entonces ¿cuál será el rédito que va a obtener Dios? La plenitud de la felicidad, pero no solamente en Dios, de tu felicidad. Esa es la ganancia que se busca. Eso es lo que obtenemos y ese es el fruto de esa relación con el Dios que hace todo en nosotros y que nosotros hacemos en unión con ese Dios todo aquello que nos corresponde, que es el amén, el sí, la obediencia, el entregarnos, el abandonarnos en aquel en el cual debemos confiar absolutamente porque es el que puede y quiere. Y muchas veces nosotros ni queremos ni podemos. Y aunque no lo digamos expresamente o no lo expresemos a través de una conducta visible, evidentemente hay en nosotros muchas veces, aún en el territorio de la fe, ciertas reticencias que no hacen imposible el trabajo de Dios, porque Dios todo lo puede, y sobre todo desde el amor y el amor a nosotros. Pero sí hay en nosotros ciertas actitudes, ciertos deseos y tendencias que retardan el fruto del trabajo que Dios hace. A ver, como por ejemplo, ¿cómo lo ejemplificarías esto? Estas resistencias, estas resistencias a ese accionar de Dios. A ver, esto que vos mencionabas, que retrasan el accionar de Dios. Mira, Que es como que yo consciente, inconscientemente, nosotros consciente, inconscientemente, como hombres, como mujeres, le diríamos, no, todavía no, hoy no, esperemos más adelante. ¿Cómo entender esto de las reticencias y resistencias, Miguel? Mira, eso que terminás de comentar sería, sí, un argumento, por lo menos uno de los argumentos. Sí, a veces, fíjate, Fabián, decimos, vamos transitando un camino nuevo, un camino interior, un camino espiritual. El camino es el Señor en nosotros. Él se hace camino. Recuerdo aquellas palabras de Serrat, de Machado serían el autor. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Sí. Bueno, se hace camino al andar. Y ese camino que hacemos al andar tras el Señor que nos va guiando y que es camino al mismo tiempo, bueno, nos va mostrando cosas que van anulando en nosotros todas esas resistencias que al principio son más y después se van atenuando, porque a medida que a la luz de la luz que nos muestra las cosas como son y fundamente a nosotros como somos y qué es lo que tenemos que quitar de nosotros, confiando que aquel que lo quita es el Señor, que nos va guiando, bueno, a medida que van desapareciendo esas resistencias, vamos entonces sí,
identificándonos más en el accionar concreto con el pensamiento de Dios en el camino que Dios nos muestra, que es el Señor mismo, Dios mismo en nosotros. Ahora, ¿por qué? A veces, y fíjate vos, muchas veces, siempre decimos, no recuerdo quién lo dijo, creo que viene de Maritain, entre otros, está el hombre moderno y el hombre eterno. El hombre moderno es el hombre del tener, el hombre eterno es el hombre del ser. El hombre del ser es el hombre en Dios, es el hombre eterno. El hombre moderno es el que confía en todo lo que tiene, en la posesión de cosas transitorias, de cosas que el mundo le ofrece, en cosas que pasan con el tiempo y desaparecen con el tiempo, como la vida aparente que es en el tiempo. ¿Cómo se accede a ese hombre eterno, Miguel? Por la fe y siguiendo este camino, con todas las dificultades que tenemos al principio, porque no somos gigantes, Fabián. Partimos de la nada, de nuestra nada, mejor dicho, parte Dios de nuestra nada, porque a esta nada viene a buscarnos, a este lugar tan bajo, a esta tierra en la cual estamos, pero absolutamente abismados. Entonces tiene que quitarnos de este abismo, y lo hace con todo el amor y la paciencia y la espera que tiene para con nosotros. Entonces cuando caemos en ciertos estados depresivos que son habituales, y a veces son todos los días, ¿por qué? Porque siendo ahí estando todavía en la confesión de la fe y en la proclamación del nombre y de la palabra, muchas veces en nosotros otros espíritus que invaden este terreno sagrado, vamos a verlos en la lectura de este domingo, que invaden este terreno sagrado, nos sugieren cosas muy sutiles y le damos curso entonces a ideas que nos desvían y muchas veces nos apartan del pensamiento de Dios. Y caemos en estados depresivos, caemos en dudas respecto de la fe, empezamos de pronto a añorar cosas como le pasaba al pueblo elegido de Israel en el desierto, que añoraban las viandas de Egipto donde eran esclavos, y caemos en rebeldías. Y esto dilata el tránsito, ¿te das cuenta? No hay de parte nuestra una total, plena entrega. Lo hay por parte, sí, de muchos santos, sí, de una fe más robusta, muy madura, que habita en muchos, pero a lo mejor en nosotros no está esa fe, ese tamaño de fe necesario como para seguir siempre al Señor. Inclusive en el lugar que es estrecho el camino, porque te acuerdas que nuestro Señor dice, el camino que conduce a la vida es estrecho, no es fácil, es un camino que no es fácil. Entonces nosotros debemos entender que las dificultades van a estar, pero que aquel que hace todo en todos supera en nosotros cualquier dificultad. Muy bien, usted está escuchando al señor Miguel Carreras, como ocurre semanalmente, desde Radio Fe Latina, en este espacio La Luz de la Palabra, explicando, profundizando el texto que la liturgia nos está proponiendo para este quinto domingo durante el año, 7 de febrero de este año 2021, que habla del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. Cuando salió de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. A ver, Santiago y Juan eran una especie de privilegiados de Jesús, Miguel. Sí, realmente lo eran. Fíjate vos que de los primeros discípulos que elige el Señor, que convoca el Señor a la orilla del mar de Galilea, estaban Pedro y Andrés, eran dos hermanos. Y después aparecen Santiago y Juan, dos hermanos también hijos de Zebedeo. Estaban preparando las redes para ir a pescar. A ambos, a todos ellos les dice algo, siempre el imperativo divino de Jesús: síganme y los haré pescadores de hombres. Dejaron todo y lo siguieron. Así que aquí tenemos de parte de estos convocados una actitud totalmente positiva. A la orden del Señor, el seguimiento. Ahí lo siguen. En este caso iban a la casa de Pedro, era en Cafarnaúm, en la zona de la Galilea, donde comenzó a proclamar el Evangelio de nuestro Señor, donde comenzó su magisterio y ministerio público. Bueno, iba acompañado por Juan y Santiago. Y cuando llegan a la casa se enteran por Pedro y Andrés que la suegra de Pedro estaba enferma, estaba con fiebre, estaba en cama.
El Señor... esto de tener fiebre, digamos, ¿es la fiebre que contemplamos hoy por hoy nosotros o adquiría una cierta gravedad que no tenemos, no nos damos cuenta en muchos aspectos, Miguel? ¿Era una fiebre común y corriente, una fiebre cualunque de la que solemos tener nosotros, o implicaba algo más grave? Mira, cuando leemos los evangelios, por ejemplo, siempre decimos, bueno, podemos hacer una lectura etiológica, histórica, ¿no es cierto? Decimos, si es real el episodio, sí, pero no lo tomemos de una manera tan superficial. Vayamos más a profundizar, vayamos al aspecto alegórico espiritual y finalmente al anagógico, aquel que nos mete definitivamente en el núcleo de la cosa, en eso que hace, ¿no es cierto?, a la revelación y su plenitud. La fiebre es un síntoma de enfermedad siempre. Una persona que tiene fiebre, algo le está pasando, ¿no es cierto? Y en el caso de esta señora, la suegra de Pedro, estaba enferma, estaba en cama. Jesús se acerca, seguramente hizo un diagnóstico no desde el punto de vista técnico-médico, vio. Y cuando el Señor ve, sabe ya, porque ve todo, ve algo que el ojo humano no ve. Él ve desde el principio, desde la plenitud, desde la totalidad. Entonces tiene una actitud que la vamos a ver también repetida cuando sana a la hija de Jairo, que según el criterio popular estaba muerta. La toma de la mano, la levanta y la pone de pie. Tómalo en el sentido espiritual, nos pone de pie el Señor. El enfermo no se puede poner de pie. El enfermo no puede caminar, porque no puede estar de pie, entonces no puede seguir el camino. El enfermo no puede servir, porque no puede moverse, está postrado, está en la cama, sí, está en el lugar en donde están los enfermos y aquellos que no pueden hacer nada. Pero aquí el Señor la mueve a la que no se puede mover, la pone de pie y la respuesta de esta mujer es la respuesta de la fe. Inmediatamente se pone a servirlos. Ahí está. Claro, la suegra tomó de la mano a la suegra y la hizo levantar. Y esto de hacer levantar, como vos mencionabas, con la hija de Jairo también, no es una cosa exclusiva de la suegra de Pedro, sino que era habitual en Jesús. Y lo hace aquí y ahora en cada uno de nosotros, porque desde ese punto de vista, desde el punto de vista espiritual en que son escritos todas estas cosas, y a la luz y en la frecuencia de ese espíritu tenemos que verdaderamente sintonizarlas, ahí vemos entonces que también nosotros, en nuestra condición, yo diría habitual, hasta que viene a nosotros el verbo, la palabra hecha carne, a accionar en nosotros, estamos en esa situación ya, una situación de enfermedad y muerte desde el punto de vista espiritual. Alguien tiene que ponernos de pie porque está la voluntad encorvada. En Adán la hemos heredado así. Entonces tiene que ponernos espiritualmente de pie. Y ahí aparece en nosotros la actitud correspondiente. ¿Le servimos o lo perseguimos? ¿Le seguimos o lo perseguimos? ¿Le creemos o no? La hija de Jairo creyó. Y vos fíjate, a propósito del ejemplo que habíamos puesto respecto hoy comparativamente con el caso de la suegra de Pedro, sí, la hija de Jairo se puso de pie, ¿y qué dijo al renglón seguido el Señor? Ahora denle de comer, Eucaristía. Ya cuando usted está, ¿no es cierto?, por la palabra puesto de pie, cuando está siguiendo el camino, cuando ya está sirviendo, ahí come y bebe la carne y la sangre. Ahí la plenitud de la vida. Así como en el servicio, cuando vamos nosotros a la misa, la Eucaristía es la que pone el punto completitivo a toda nuestra actitud y nuestro servicio en el culto y la liturgia, así en estos casos siempre pasa lo mismo. Ya podemos comer y beber. ¿Sabes por qué? Porque el que viene al Señor, el que se pone de pie y transita el camino, bebe la sangre. Vale decir, cree. Y al beber la sangre,
ya tiene en él la sangre que le da vida a la carne, vida al cuerpo. Y por lo tanto, es limpiado de todas esas faltas en su conciencia. La sangre nos limpia de faltas, digamos, de pecados y obras de muerte, limpia nuestra conciencia. No es el lavaje exterior ritual conforme al lavaje del agua que, bueno, sí, limpia el cuerpo en un sentido ritual. Aquí está operando verdaderamente el poder de Dios en aquel que hace todo en todos. Y con ese poder tenemos, ¿qué cosa? La limpieza de las obras de muerte de nuestra conciencia y el perdón de la falta por parte del único que lo puede hacer. Aquel que nos perdona y nos habilita para seguir en buenas condiciones el camino nuevo y vivo. Estamos muy vivos. Bien, en este A la Luz de la Palabra, reflexionando Miguel Carreras acerca del Evangelio que la liturgia nos propone para este próximo domingo, quinto domingo durante el año, 7 de febrero, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. Descansa el señor Miguel Carreras y trabaja en la operación técnica Silvia Patricia, y nos permite escuchar esta bella descripción de Boca Canta, el profeta, a prestarle atención a la letra, que es muy profunda, es muy bella, es muy conmovedora. A Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, llega la música y el profeta a través de Boca Canta. Te conocía y te consagré.
luchar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de vos si tu voz me quema adentro? Que la voz del Señor nos queme con el fuego del Espíritu Santo en nuestro interior para salir al encuentro del otro, al encuentro de los otros. Ese es el deseo de quienes hacemos A la Luz de la Palabra, junto con Silvia Patricia en la operación técnica, Miguel Carreras en las generosas y abundantes reflexiones acerca del texto que la liturgia nos está proponiendo para este 7 de febrero 2021, quinto domingo durante el año, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. ¿Sí? Le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, Miguel. ¿A qué se debe esa distinción entre enfermos y endemoniados? Porque parece haber un distingo. Unos son enfermos y otros son endemoniados. Como que los enfermos no estuvieran endemoniados o como los endemoniados no estuvieran enfermos. ¿Hay una distinción? Y son distintas patologías, por así decirlo en términos un tanto más modernos, ¿no es cierto? Enfermos es todo aquel que es considerado como tal porque exhibe, se nota en él una enfermedad, algo que, bueno, muchas veces es manifiesto a una simple mirada, otras veces es más sutil la enfermedad, cuesta discernirla y por eso tiene que haber alguien que sea especialista en dictaminar si la persona está enferma o no. El endemoniado tiene una conducta que manifiesta de modo evidente en él cosas que son a veces muy, ¿cómo diríamos?, muy visibles. Habíamos visto nosotros en domingos anteriores y en charlas anteriores en el curso de tiempo ordinario, Fabián, el gadareno Geraseno, el endemoniado, el que tenía legión de demonios encima. ¿Y cuál era la conducta de este hombre? Bueno, era manifiesta que era raro, en sumo grado, habitaba entre sepulcros, se golpeaba con piedra, gritaba, rompía las cadenas. Bueno, había una fuerza en él que no era una fuerza propiamente de un ser humano que estuviera simplemente, enloquecido. Había algo que era mayor y al cual él no podía resistir. Estaba poseído por un espíritu del mal, un espíritu de muerte. Y hay espíritus que habitan y buscan, ¿sabes qué? Los espíritus de la muerte y del mal. Buscan generalmente, para cumplir su función siniestra, el espacio sagrado. Y el espacio sagrado es el hombre. Busca el alma del hombre, busca hacerlo caer, porque el criterio que tienen estos ángeles caídos, primera creación de Dios, creación puramente espiritual, es demostrarle a Dios y fundamentalmente por padre del jefe de estos demonios, por parte del padre de estos demonios, lo que llamamos el diablo, el Satanás, el adversario opositor a Dios, buscan demostrarle a Dios que el hombre no sirve para adorarlo, que solamente son aptos los espíritus puros, los ángeles. Y ese es el conflicto cósmico desde el principio, por causa del hombre. Y el espacio primero, sagrado, que invadió para hacer esa demostración el diablo, fue el lugar de la vida, a donde había colocado Dios al Adán, al hombre del barro. Pero lo había colocado ahí para llevarlo finalmente al lugar de la gloria. Pero Adán no llegó a glorificar al Señor porque su conducta no fue la conducta que nos lleva a la plenitud de la vida y de la gloria para glorificar al Padre, a Dios y ser glorificados por Dios y terminar así Dios con ese éxito, repitamos el término, glorioso, la creación del hombre a imagen y semejanza suya. Entonces el hombre cayó de esa gracia, sí, cayó en lo que llamamos la muerte, el pecado y la muerte, y está abismado, está postrado, está muerto, hay que ponerlo de pie, está encorvada su voluntad, por más que su inteligencia y su naturaleza siguen siendo buenas, porque Dios las hizo y las vio buenas, pero Dios tiene que devolverlo a esa bondad con que lo hizo, a recuperar en él esa semejanza perdida.
¿Perdida por causa de quién? De quien lo hizo tropezar, obedeció más a la mentira que a la verdad. El hombre del barro todavía podía pecar y no pecar, podía morir y no morir, no estaba consumado en la gloria. Era imagen y semejanza de Dios, pero podía perderla. No es lo mismo poder no morir que no poder morir. Y no puede morir el que vive a Dios, y el que vive a Dios es el Señor, el Verbo hecho carne. Vive a Dios y por eso no puede morir. Y los que siguen los pasos del Señor, que están unidos verdaderamente a aquel que venció a la muerte, viven a Dios también. En el Hijo viven a Dios y consecuentemente no pueden morir. Es más que poder no morir. Estamos en un estado superior al de Adán, por la gracia de Dios. Y por eso no es raro observar, como en este Evangelio, que en la sinagoga, figura del espacio sagrado sin duda que es toda reunión cristiana, se meten los demonios también. Porque vos fijate, Fabián, al que el demonio tiene, como quien dice, ya a su servicio, porque no cree en la vida, ni la conoce, ni le interesa, a ese lo tiene en el bolsillo, como quien dice. ¿Qué se va a preocupar? La preocupación del diablo es aquel que honra la vida. La preocupación del diablo es Jesús, centralmente, claro. Este es más que hombre, piensa, acá hay otra cosa. Y cualquier cristiano seguidor de Jesús es una preocupación para él. Por eso se mete siempre en los espacios sagrados. Aquí está en la sinagoga, en el creyente, por eso le sopla al oído pensamientos que no son los de Dios. Pensamientos muy lógicos, ideas muy complejas. Hay una literatura tan enorme a través de los siglos en los cuales ha estado la humanidad sobre el planeta, escrito por muchas personas que escriben muy bien, pero de una manera muy sutil y muy esquiva para aquellos que no tienen el suficiente entrenamiento en el discernimiento del bien y del mal, engañan a muchos. Y engañan de una manera que termina siendo mortal. Entonces el diablo ahí demuestra que el hombre es insuficiente. Y le demuestra eso a Dios si se lo quiere demostrar. Le está cuestionando el derecho a gobernar a Dios. Y Dios no lo permite. Y por eso, no encontrando en el hombre, porque los caminos son muy alejados del Señor cuando Él viene a nosotros, decide manifestar su gloria ya no a través de las teofanías que vemos en el Antiguo Testamento, el Dios que se manifiesta en el Sinaí. No, el Dios que viene a nosotros concretamente, el Señor. Aquí está la gloria. Cuando es presentado en el templo por María, por los padres, María y José, después de los 40 días, ¿no es cierto? 40 días tenía que ser purificada la madre después de haber dado a luz. Lo que llamamos en términos actuales, médicos, el puerperio en la mujer, ¿no? 40 días que en términos bíblicos tienen una significación plena en orden a la purificación. 40 días estuvo el pueblo por el desierto, que fueron 40 años por la rebeldía y desobediencia, un día por un año. 40 días tuvo el Señor en el desierto, ¿no es cierto? 40 días median entre la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, tiempo de purificación. Ahora nos acercamos a la Cuaresma, 40 días también, una penitencia jubilosa que nos presentamos delante del Señor para repasar un poquito nuestra conducta cristiana. Bueno. Bien, la ciudad entera reunida delante de la puerta. A ver, lo seguía una multitud, una ciudad entera, pero creo que fue el programa anterior donde hablábamos de la cruz y del nacimiento, ¿sí? Nació en un pesebre porque no había lugar en la posada para ellos, muere solo en una cruz, apenas con los muy allegados, con los muy íntimos. Me impacta esto, ¿sí? De una ciudad entera lo sigue, pero nació de esa manera y murió en la cruz solo. Y delante de la puerta también, que no deja de ser un dato menor, ¿no? Claro, pero tenía que hacerlo solo, porque Él solo puede hacerlo. Él tiene que gustar la muerte por todos, porque tiene que resucitar para todos. Tiene que morir nuestra muerte, y el único que puede hacerlo es el Dios que viene a nosotros. Viene a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Viene a morir y por esa muerte mata la muerte de todos.
por la resurrección, de la cual nos participa a todos por la fe. Tiene que hacerlo Él, tiene que estar solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que tiene que estar solo, para demostrar que solo, así como el primer hombre, por un solo hombre entró el pecado y la muerte, por un solo hombre entra la vida a todos. Por uno solo entró la muerte, por uno solo vuelve la vida. Él lo hace, y lo hacen todos. Solo Él puede hacerlo. Por eso en Él creemos, no en otro. Creemos sí en aquellos, la manera de decir es esta, que son nuestros hermanos, que siguen el mismo camino que el Señor trazó para todos, para que lleguemos a la vida. Sí, creemos y los amamos por el amor con que nos ama el que hace todo en todos. Con ese amor mostramos verdaderamente el cumplimiento del supremo mandato, que es el mandato de la vida. Pero el que viene a hacerlo todos y en todos es este Jesús, es Dios. Es la gloria de Dios que viene a nosotros, para que llevarnos a la gloria a nosotros, algo que el hombre no conquistó en Adán, pero sí en Cristo Jesús. Esta es la mayor creación de Dios, la nueva criatura, aquel que hace Dios en Cristo Jesús. Todo lo hace por la palabra, decimos, ¿no es cierto? Y nada de lo existente y de lo que existe es hecho sin la palabra de Dios. Hecho por la palabra, verbo de Dios. El Señor ordena. Curó muchos enfermos y expulsó demonios. ¿Cómo se entiende que a los demonios, no los dejaba hablar? ¿Hablan los demonios? ¿Cómo hablan los demonios? Cuando hablan, ¿qué dicen? ¿Cómo se manifiestan? Me impactó esto que no los dejaba hablar a los demonios. Es que Dios no quiere testimonio mentiroso. No quiere que hable el padre de la mentira porque sabe hasta qué punto engaña el padre de la mentira. Fíjate hasta qué punto reconocen a Jesús. Estos ángeles caídos, estos demonios, lo conocen mucho más que el hombre. Saben mucho más que nosotros, ¿Cómo reconocen que es el Hijo de Dios? Que es el Santo de Israel. Inmediatamente. ¿Cómo admiten, saben que viene precisamente a quitarlos, ellos que son agentes y obreros de la muerte? Y admiten porque lo conocen y se reconocen el poder que tiene. Y fíjate vos hasta qué punto que a la orden siempre el imperativo para la vida del Señor, cállate, sal fuera. Inmediatamente, que no digan una palabra, lo que van a decir es mentira. Vos me dirás, no, pero dicen que es el Hijo de Dios. Sí, es verdad, pero lo dicen con otra intencionalidad. Jesús quiere el reconocimiento primero de su palabra. Es decir, Jesús quiere que creamos, y creer es fe, sin ver aquello en lo que creemos, para mostrarnos después cuál es aquello en lo que creemos de la manera en que verdaderamente es, como Dios lo promete y finalmente lo muestra y lo da. Esto es fe, no ver primero para creer. Por eso uno diría, bueno, sí, pero había ya el colmo de la incredulidad en muchos que no creían a la palabra, y Jesús mismo lo dice, bueno, no creen a mis palabras, pero por lo menos crean las obras que el Padre hace en mí. El poder de Dios estaba en Cristo Jesús, en el hombre Jesús. Hacía esas señales por el poder de Dios en él. Dios estaba en Cristo Jesús. Como nosotros, también somos portadores de la palabra que no es nuestra, sino del Señor que nos envía. Y lo que hacemos en el nombre del Señor, lo hace el poder del Señor en nosotros. El Señor nos ha enviado así como Él fue enviado, pero como enviados tenemos el poder del que nos envía. Y eso es todo nuestro equipaje, eso es toda nuestra autoridad, nuestra seguridad. El Señor, vos fíjate que ahí dice que sí, al atardecer, ¿no es cierto? Ya cuando era de noche, ya aquí se nos está mostrando algo más todavía. Había salido de la sinagoga, había proclamado, enseñado la palabra primero, había expulsado al demonio, había limpiado el espacio ya. Bueno, y al anochecer, ya cuando se hacía de noche, vienen a él enfermos y endemoniados. Estaban todavía en la noche del alma estos, unos más que otros. Ahí actúa el Señor. Y después cuando es ya de noche,
No había amanecido aún. ¿Qué hace? Va a hablar con el Padre. Ahí está. Va a dar gracias al Padre, seguramente, sí. Claro, esto de subir o quedarse en un lugar desierto a orar en soledad. ¿Era a orar en soledad y en comunión con su Padre, Miguel? Totalmente. Por eso vos decís, sí, el Señor estaba solo. Mucho pueblo había creído en Él, por lo menos lo habían seguido. Y de la Galilea hasta Jerusalén, ¿no es cierto? Pero lo seguían de lejos ya, no de cerca. Y Él quería estar con el Padre. Y en la soledad está con el Padre, porque el Padre nunca lo deja solo, así como el Señor a nosotros nunca nos deja solos. En el momento de la extrema dificultad, ¿quién está con nosotros? El Señor. ¿A quién tenemos que acudir? Ahí viene el poder de la oración. Él nos escucha, Él nos aconseja, Él nos habla de la manera en que nos habla, la manera secreta del Espíritu, le abra lo más hondo de la conciencia. Ahí es la relación nuestra y somos uno con el Señor, así como el Padre y el Hijo son uno. El Hijo es uno con el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ha dicho muchas veces el Señor. Por eso dice, no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Pero por medio de qué? Del Espíritu que nos manda. En la lectura que hiciste vos al principio, Fabián, ¿qué dijiste a propósito del Espíritu Santo? ¿Qué seríamos si no hubiésemos recibido el Espíritu que nos manda el Señor como hombre desde la gloria, a la cual nos envía, nos lleva, nos conduce, porque quiere para nosotros, para la creación de Dios, la gloria que el Padre quiere participarnos? Gloria es plenitud de luz, plenitud de vida, vida eterna, feliz, vida feliz. A lo que no llegó Adán, a lo que llegó el Señor, sí, y a lo que nos lleva a nosotros, sí. ¿Cuándo será esto? Sabemos. ¿Qué esperamos al fin de este camino de fe? Dignos de estar en presencia del Señor, en la manifestación de su gloria, cuando venga en la última venida para concretar en todos los suyos la final resurrección. Al alma en gloria devolverá un nuevo cuerpo espiritual en gloria, un cuerpo incorruptible, un cuerpo con poder, un cuerpo espiritual, un cuerpo de gloria. Esto viene a ser el Señor. Fíjate vos, le agradece al Padre, conversa con el Padre, ¿sí? En esa soledad, que uno diría es la soledad que experimentamos en el desierto místico, ¿no es cierto?, en el que estamos a solas con Dios y donde Dios está a solas con nosotros, donde hay una conversación del alma con Dios, sincera, honesta, donde confesamos verdaderamente aquellas cosas que solamente Dios entiende, y las entiende desde el amor con que nos ama y con que nos hace en el amor y para el amor. Este es el verdadero diálogo para la vida. Y ahí completa el Señor ese día. Fíjate vos, tuvo la sinagoga, enseñó la palabra, expulsó al demonio, después salió, curó a los enfermos al anochecer, expulsó a los demonios. Después se fue. Cuando lo buscaban los discípulos, porque estaba a solas con Dios orando, ¿qué les dice? Aquí viene lo que al principio también comentábamos. Somos iglesia de salida, que dice el Señor. No puede quedarse con ellos todo el tiempo. Tiene que ir a predicar a todos los pueblos y aldeas. Para eso vino, para enseñar la palabra. Eso es lo que hace y todo lo que tiene que ver con esa enseñanza que nos suministra. El poder de la palabra para la vida y el poder de Dios en él para las obras, signos y señales que debe hacer también en el momento adecuado, en el momento oportuno, como testimonio cabal del poder de Dios en él.
Muy bien, comenzamos a la luz de la palabra cuando te presentábamos, Miguel, diciendo que es un gusto compartir el espacio. Vamos a darle cierre, vamos a finalizarlo de la misma manera, admitiendo, compartiendo con los hermanos y hermanas, con los amigos y amigas oyentes de esta Radio Fe Latina, que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica. Que tengan una hermosa semana, que el Señor les bendiga y Dios mediante nos reencontramos la semana próxima para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. La despedida, Miguel, y el cierre de este espacio a cargo de Silvia Patricia. Gracias, Fabián. Sí, nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga, Fabián, a vos, a todos los tuyos y a toda la audiencia. Y Dios nos bendice siempre con su palabra. Gracias, Fabián. Mucha suerte. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.